Hey, ¿qué tal mi gente de Viajando en Forma? Bienvenidos de nuevo acá al canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo los saludo desde acá, desde Malta. Les cuento que todavía está haciendo frío acá en Malta. Estamos sobreviviendo a los últimos días de invierno acá en Malta, pero bueno, a finales ahorita de marzo ya esperamos que empiece a llegar la primavera y que mejore un poco el clima. Por lo tanto, les cuento que en este video los voy a llevar a Rumanía. Me fui a este país por primera vez, aunque todo el mundo me dijo, parce, ¿qué vas a hacer allá? Ten mucho cuidado, está muy cerca de Ucrania, es un país peligroso, es un país pobre, no vayas, bueno, no sé. Pero yo organicé todo con anticipación, incluso antes de que empezara la guerra en Ucrania yo ya había cuadrado todo. Entonces yo dije, no voy a perder mi dinero, voy a tener mucho cuidado y voy a ir. Entonces así fue. Acá te voy a contar los precios, más o menos cuánto fue mi presupuesto para que ustedes se hagan una idea y sepan que sí es posible viajar desde Malta a otros países acá alrededor de Europa, que es económico, que hay muchas alternativas, muchas opciones y hay métodos también para economizar y ahorrar nuestro dinero y optimizar los recursos, que es lo que siempre yo les comparto acá y les cuento cómo lo hago para que ustedes también lo logren. Y bueno, básicamente eso es. No olviden que acá en este canal hablamos de viajes, yo les cuento mi experiencia viviendo en Malta. Si necesitan información para venir, acá yo dejo toda mi información debajo de la descripción del video. Encuentran mis redes sociales para que me sigan y también está mi WhatsApp para que me escriban directamente y yo los asesoro y les brindo todas las respuestas a sus preguntas. Pues antes de pasar al aeropuerto y yo mostrarles todo cómo fue el recorrido por Rumanía, les voy a contar acá más o menos cómo fue el presupuesto que yo hice, lo que me gasté y yo acá iba anotando de hecho en mi celular. Los pasajes yo los compré por Ryanair, yo siempre les he dicho, es la aerolínea más económica y la que más opera acá desde Malta, entonces la que yo siempre les recomiendo. Yo seleccioné los días, mis días libres, porque a mí me dieron unos días libres del trabajo, entonces yo seleccioné ahí qué días y qué destinos había para esos días y Rumanía fue uno de estos. Pagué 30 euros y de regreso, bastante económico. Alojamiento, utilicé el Airbnb. 4 días, 3 noches me valieron 100 euros. ¿Y qué pasa? Acá les voy a dar una recomendación. Por ejemplo, a mí me tocaba hacer el check-in a las 11 de la mañana, pero yo iba a llegar a Rumanía a las 7 de la mañana. Entonces yo lo que hice fue hablar con el dueño del apartamento. Le dije, mira, qué posibilidad hay de llegar antes, y yo le reconocí 10 euros de más por haber llegado a las 7 de la mañana al alojamiento, porque quería descansar también. Y también para la salida lo pueden manejar así, solamente reserven los días que necesitan. Si de pronto el vuelo es tarde o es demasiado temprano y ustedes van a llegar antes del tiempo establecido para hacer el check-in, traten de escribirle al dueño del apartamento y de pronto negociar y darle la plata cuando ustedes lleguen, o dejar la plata en el Airbnb, que fue lo que yo hice para ganar algo de dinero, ¿sí? También lo pueden manejar así. También con el tema del transporte, en la ciudad es muy fácil. En el aeropuerto yo llegué y tomé un bus. Es lo que yo siempre recomiendo, lo que yo siempre hago. Yo no recomiendo tomar taxi, porque generalmente es más costoso y además en Rumanía y en esos países a veces es peligroso tomar taxi. Es que ya realmente el servicio de taxi ya es prácticamente como obsoleto, se me hace a mí, me atrevería a decir, porque ya han pasado muchas historias y varias personas han reportado robos. La verdad no da seguridad este tipo de servicio, además que es más costoso. Entonces utilicen Uber, que es una buena alternativa también, sí, ¿por qué no? Si llevan mucho equipaje, utilicen el Uber, o si no, hagan como yo, tomen el bus. Siempre hay buses desde los aeropuertos hacia el centro de la ciudad, a no ser que de pronto sean muy tarde los vuelos, que ustedes lleguen muy tarde y pues podrían tomar ahí sí un Uber, pero utilicen mejor una aplicación o algo donde tengan información de los conductores y el servicio de transporte. Bueno, con respecto a la comida, Rumanía es súper económico. Yo creo que esa fue mi parte favorita del viaje y la parte favorita de este destino, porque es muy accesible todo y la comida es bastante buena. Entonces un día fui a un restaurante que ustedes van a ver y todo lo que me comí me valió 12 euros. O sea,
bastante y fue entrada, fue plato principal, postre, café, mejor dicho, todo. También hice un mercado de 15 euros como para economizar esos días el tema del desayuno, el tema de la cena, lo hacía en el Airbnb, que es una alternativa también. Y a nivel general de comida me gasté 50 euros. Está bastante normal, está bastante bien. También fue a una librería que, bueno, digamos que fue como un error que cometí. Esto se los comparto para que ustedes aprendan. No compren souvenirs o cosas en los sitios turísticos, pero yo me dejé llevar por la emoción. Y bueno, digamos que no me arrepiento, compré un libro y bueno, apoyé el arte, que siempre está bien. Pero sí lo hubiera podido conseguir más económico, incluso por internet, o lo hubiera podido comprar en otra librería. Pero como esta librería era tan famosa y había muchas personas allá visitando este lugar, los precios estaban muy caros y yo caí. Entonces les recomiendo, no se dejen llevar por las emociones. Les cuento que si ustedes quieren ir a conocer la nieve, digamos que también por eso fue que yo fui a Rumanía, aunque ya la conocía la nieve, pero quería volver a tocar la nieve, bueno, ver estos paisajes tan lindos con la nieve, ver nevar. Es un ambiente muy bonito también. Les recomiendo que vayan a estos países hacia el este de Europa: Serbia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, incluso Turquía o Bulgaria. También tienen centros de esquí súper lindos y es muy asequible todos los precios, y son países que dentro de lo que llamamos seguros se pueden visitar. Entonces les recomiendo esos países. También obviamente si ustedes tienen la posibilidad de ir a Suiza y tienen el presupuesto, vayan, pero sí es bastante costoso, súper costoso realmente, y no, a mí la verdad se me salía el presupuesto ir a Suiza en este momento. Entonces por eso escogí este otro destino. También está estos países nórdicos como Noruega, como Suiza. Está Finlandia, Dinamarca, Estonia. Esos países son muy lindos también para incluso ver la aurora boreal y ir a los centros de esquí, y pues obviamente es muy hermoso. Pero como les digo, esos países son bastante costosos. Bueno, ya no me voy a extender más acá hablándoles y pasemos al blog que les hice. Algo de dinero acá en el aeropuerto para comprar el tiquete del bus que me va a llevar al centro de la ciudad, y mi acomodación está muy cerca del centro, entonces espero caminar desde allá hasta el Airbnb. Entonces vamos a ver qué tal está. Está haciendo frío, estamos como a 2 grados, pero todo pinta muy bien. Rumanía está ubicada al este de Europa. La moneda oficial es el leu y los billetes son de plástico. La mayor población de osos pardos de Europa viven también acá en este país, y la lengua oficial es el rumano. El Parlamento es el edificio administrativo considerado como el más grande y pesado del mundo. Rumanía también es uno de los países con internet más rápidos del mundo. Bucarest es la capital de Rumanía y, igual que París, cuenta con un Arco del Triunfo. De hecho, muchas personas comparan esta ciudad con París porque tienen muchas similitudes. Seguramente has escuchado sobre las leyendas y los mitos de Drácula. Pues te cuento que Rumanía es el país del conde Drácula. Rumanía también hizo parte de la Unión Soviética, aunque actualmente es un país independiente. Amigos, les cuento que ya llegué al Airbnb y acá es súper fácil. Solamente el dueño del apartamento me envió el código. Acá yo abro la cajita y entro. Muy fácil y práctico. Oh my god, this is el Airbnb. Esta es como la cocina pequeña. Está bastante bien. La sala, el televisor, la cama para mí, una mesita, la ventana,
Acá está ubicado el baño también. Bueno, apenas lo básico. Y la verdad por ese precio bastante bien. Vamos a ver qué se ve desde la ventana. ¿Cómo se puede abrir esto? Bueno, se ve como la avenida principal. Bueno amigos, voy a buscar algo de comer. Me recomendaron un restaurante de comida típica, entonces vamos a buscarlo. Les cuento que yo me estoy hospedando en el centro de la ciudad y ha sido una ubicación perfecta. Ha sido bastante bueno porque me puedo mover fácilmente, puedo visitar todo. Además que acá me han dicho que hay que tener mucho cuidado con las cosas y las pertenencias, porque aunque es Europa y está dentro de la Unión Europea este país, siempre hay que tener cuidado porque hay muchos migrantes y bueno, vamos a evitar cualquier problema. Amigos, yo la verdad estoy enamorado de esta ciudad, me ha gustado muchísimo, me gusta este tipo de ciudades. Yo sé que no es la más segura ni la más hermosa, pero para mí me gusta, o sea, por lo menos lo mismo pasó en Belgrado, en Serbia. Me gustan esas ciudades, me da una lástima ahorita con la capital de Ucrania también, porque sé que también se parece a estas ciudades, tienen mucha tradición o tienen mucha descendencia de lo que era la Unión Soviética, por eso los edificios se ven así. Me gusta también porque es económico, todo es súper económico, se puede uno dar gusto, puede uno escoger buena comida, buena acomodación y todo. Además que todo está bastante bien y pues se hace parte de Europa, es cerca para viajar desde Malta, por ejemplo, a estos países. Obviamente cuando ellos dicen acá que es peligroso, pues sí, hay que tener mucho cuidado, pero no es como pasa realmente en Latinoamérica. Es que uno, digamos que creció en Latinoamérica y uno sabe ya cómo sobrevivir a lo que es realmente el peligro, y ya uno carga ese instinto de protegerse uno siempre, ¿no? Entonces, a donde vayan siempre cuídense mucho, incluso en Europa, porque uno nunca sabe qué pueda pasar. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ahí les voy contando, estoy caminando así, les estoy hablando y les estoy contando lo que estoy viendo tal cual. La verdad no preparé mucho para hacer este video de cosas turísticas, pues no, solamente quiero mostrarles lo que va saliendo y lo que voy viendo y lo que voy comiendo, lo que voy aprendiendo, les voy compartiendo algo. Me gusta también que la ciudad está adaptada para la ciclovía, para todos los ciclistas. Es impresionante cómo esta ciudad se parece a Belgrado y al mismo tiempo tiene un aire como a París. O sea, ustedes se podrán imaginar ese contraste. De hecho, es conocida como la París del Este. Les voy a mostrar, hay edificios muy lindos. Lo que pasa es que son muy antiguos y algunos de ellos no están muy bien conservados, pero son unos edificios que uno dice, wow, cuántos años, cuánta arquitectura, cuánta conocimiento para construir todos estos edificios. Y pues que aún en pleno siglo XXI estén, pues es un honor también estar acá y poder visitar estos lugares. Me imagino que muchos de estos lugares son como museos actualmente o son como edificios del gobierno. Acá les voy mostrando cómo se ven estos edificios, por ejemplo este de acá atrás. Miren tan lindo es. Puedo averiguar qué es y les voy a poner el nombre por ahí en el video. Bueno, y les cuento que incluso igual que Serbia, que Belgrado, esta ciudad, Bucarest, también tiene la ciudad antigua como Escadarlija. Me recuerda mucho ese video que hicimos allá en Serbia. Y eso se parece mucho, me recuerda las calles también así en piedra, se siente como el mismo ambiente, la gente en los bares, aunque acá hay mucho café más que todo. La gente le gusta ir a tomar el café y comerse los panecitos que ya les he mostrado por ahí en las historias. De hecho, acá les voy a poner una imagen para que sepan de qué les estoy hablando. Muy ricos esos panes, los recomiendo para que vengan y los prueben. Llegué al restaurante que me recomendaron de comida rumana. Acá les voy a poner el nombre también. Si vienen a Bucarest tienen que visitar este lugar, la comida se ve muy buena. Vamos a ver y a probar. Cheers amigos.
la primera cerveza rumana. Vamos a ver qué tal si nos embriagamos. Bueno amigos, ya me llegó la sopa que me pedí. Viene en este panecito. Es una sopa de carne, como una sopa de caldo que llamamos nosotros. Vamos a probarla a ver qué tal está. La sopa está muy deliciosa, es de cerdo. Esto me recuerda a Colombia mucho, tiene bastante sazón. Llegó el plato principal. Son unas costillas de cerdo con algunas verduras y papa. Se ve delicioso. Vamos a probar a ver qué tal está aquí en este lugar, este restaurante que les recomiendo. Y de fondo se escucha la música tradicional de la región. Vamos a esta biblioteca que es súper famosa, de hecho es otra de las atracciones turísticas acá en Bucarest. Vamos a entrar y vamos a ver de qué se trata. La biblioteca y está súper lindo, o sea, es un ambiente muy chévere el que se vive acá. Nos pidieron el certificado de vacunación para entrar. Hay muchas personas comprando los libros. Vamos a ver si encontramos algo interesante para leer. Hola amigos, buenos días, es por acá ya en la estación norte. Voy para Brasov, entonces acá voy a coger el tren, son más o menos 2 horas. Les recomiendo que madruguen, porque yo aunque madrugué se me hizo tarde 5 minutos y me dejó el tren. Me toca esperar ahora el de las 8 de la mañana y son las 6 de la mañana, o sea, y por 5 minutos me dejó, me toca perder 2 horas. Pero bueno, les recomiendo que madruguen y acá pueden comprar los tiquetes. Si los pueden comprar online, mejor, porque por eso fue que perdí el tren, porque mientras hacía la fila y todo eso, el tren se fue. Entonces, me valieron 85, bueno, la moneda local. La verdad es económico para ir y regreso en la tarde, entonces vamos a ver qué tal está. Bueno, acá estoy esperando hasta las 8 de la mañana. Les cuento que no se les olvide cambiar dinero. A mí se me olvidó, yo cambié 30 euros ayer en el aeropuerto, pero ayer pues fui a pagar el almuerzo y pagué con la tarjeta, y hoy me di cuenta que estaba sin efectivo. Pues he utilizado la tarjeta y no hay ningún problema usando la tarjeta, pero sí hace falta el efectivo, y ahora como madrugué todas las casas de cambio están cerradas, entonces uno nunca sabe, es mejor cargar efectivo, así que les recomiendo que tengan presente. Vi que en Brasov hay otras casas de cambio, entonces esperemos allá cambiar algo de dinero. Por lo pronto vamos a esperar acá en la estación hasta las 8 de la mañana, faltan 2 horitas, pero bueno, ahí vamos a esperar, vamos a tomarnos un café mientras llega la hora y les voy mostrando. Hola amigos, ya estoy por acá en Brasov. No se imaginan toda la aventura que he tenido el día de hoy. No ha salido todo como había planeado, me pasaron algunas cosas, pero bueno, ahí me voy reinventando y voy organizando todo. Les cuento que no esperaba que el clima estuviera así, entonces no me vine muy preparado y ya por lo menos mis pies están completamente encharcados. Entonces les cuento que esta es la ciudad o el pueblo de Drácula. Y ahí está mi primer error. Yo pensé que era un pueblo y resulta que es una ciudad, es bastante grande. Y bueno, no se puede recorrer caminando, siempre hay que tomar transporte, por lo menos hay que coger un bus para uno moverse dentro de la ciudad. Yo pensé que la estación de tren iba a estar cerca y gasté muchísimo tiempo movilizándome y no alcancé a ir al castillo de Drácula, por eso. Entonces, bueno, voy a visitar la ciudad acá, igual es el pueblo de Drácula, y pues ahí les voy mostrando a ver qué tal. Pero la verdad no me arrepiento. Ay, se me cayó el guante. No me arrepiento porque es una ciudad muy bonita, o sea, miren ustedes cómo se ve. Vamos a tocar la nieve acá. Vamos a tocar la nieve. No, está súper frío.
Ni les muestro mis zapatos, les voy a mostrar mis zapatos. Les muestro mis zapatos, ya más encharcados no pueden estar. Entonces, les voy a contar acá también cómo ustedes pueden llegar a esta ciudad y las recomendaciones según lo que yo aprendí el día de hoy, para que aprendan cuando vengan y no les pase las cosas malas que me pasaron a mí hoy. Bueno amigos, ya estoy acá en el centro de Brasov y les quería como contar un poco de todo lo que me ha pasado hoy. Resulta que yo planeaba ir al castillo de Drácula porque, como saben, ya les dije, este es el pueblo de Drácula, pero el castillo no queda exactamente acá en la ciudad, queda muy cerca de la ciudad, por lo que yo llegué a la estación de transporte, a la estación principal, y de acá se suponía que yo tenía que tomar un bus hacia el castillo, que está más o menos a 1 hora, como 40 minutos desde acá. Pero resulta que esta mañana, como yo salí y perdí el bus de Bucarest por no madrugar, por 10 minutos me dejó el tren. Entonces acá llegué a las 10, ya la mayoría de los buses se habían ido. Resulta que yo no cambié dinero, como ya les había dicho, allá en Bucarest. Entonces me tocó llegar acá a buscar una casa de cambio, y resulta que acá estaba nevando en ese momento, había mucha nieve, y nomás para cruzar una calle tenía la oficina al frente de cambio, pero me tocó caminar muchísimo para poder llegar allá y no encharcarme, aunque a última hora se me llenaron los zapatos de agua. Entonces como que todo no se daba para ir al castillo. Ya es mediodía, tengo el tiquete de regreso a Bucarest a las 4 de la tarde, entonces no me daba el tiempo. Sí me sentí un poco como triste por no poder llegar hasta acá y no poder ir a ver el castillo, pero bueno, me dijeron igual que no es la gran cosa, que de hecho se supone que él ni siquiera vivió allá, que es como la tradición y la leyenda de lo que ha cogido fama ese lugar, pero como tal Drácula no vivió allá, solamente compró esa propiedad. Pero en fin, en cambio, este pueblo me ha sorprendido, está muy lindo, o sea, es de los pueblos y las ciudades más hermosas que yo he conocido acá en Europa. Y uno, porque digamos en ese momento está nevando, y aunque no lo crean, la verdad estoy sintiendo menos frío que en Malta. Está a 0 grados ahorita el clima y no siento, o sea, siento frío, pero es como si uno estuviera en un páramo en Colombia, normal. En cambio en Malta el aire tan tenaz que hace, la verdad es que me he dado cuenta que el frío en Malta es tenaz. Acá está nevando y todo, pero créanme que se puede vivir. Amigos, les voy a contar acá rápidamente los tips y recomendaciones que tienen que tener en cuenta para que no les pase lo que a mí me pasó. 1. Traer ropa cómoda, traer botas o zapatos cómodos para la nieve, porque tenis normales se le encharcan. 2. Traer el celular suficientemente cargado, traer un bank power, porque el mío se descargó, aunque fui a McDonald's y tampoco había enchufes, entonces me tocó ir al Subway y bueno, finalmente lo cargué, pero igual me toca tener mucho cuidado. 2. También se me llenó la memoria del celular. Esto ya lo tenía planeado y esto debería no pasarme, porque ya me ha pasado varias veces, pero no he aprendido. Me toca hacer la inversión a un disco. 3. Vengan con tiempo, madruguen siempre. A mí se me hizo tarde, perdí el tren en Bucarest y ya se me descuadró todo el plan. 4. Vengan preparados, porque Rumanía, por ejemplo, es una de las ciudades que no es una ciudad turística nueva, por decirlo así. Los precios son bastante asequibles, pero al mismo tiempo no hay mucha información sobre planes turísticos. De hecho, por ejemplo, llegué acá y el castillo es lo más famoso, pero no hay cómo ir. Entonces le toca a uno venir preparado y buscar la forma alternativa para uno llegar allá. Hay buses, pero no salen toda hora, y cuando el clima está así es un desastre. Entonces vale la pena venir acá, es de los destinos que recomiendo. Tienen que venir, vengan. Está hermoso este destino, miren ustedes, incluso haciendo nieve, haciendo frío, está muy lindo. A mí me dijeron tenga mucho cuidado, no vaya a Rumanía, no sé qué. Pues sí, hay que tener cuidado como en todo lado, pero verdad que no me arrepiento de haber venido a este lugar. Les recomiendo este lugar. Les voy a hacer algunas otras tomas porque me voy a desconectar, me quedé sin celular y sin cámara. Entonces espero que haya podido
pregunto si este será el banco donde viene el señor Drácula a retirar el dinero. Amigos, si ustedes no alcanzan a ir a los centros de esquí cerca a Brasov, les recomiendo que en la ciudad vayan a esta montaña. Hay un telesférico, vamos a ver si podemos subir, si hay alguna disponibilidad, porque no reservé ningunos tiquetes. Entonces es un plan que suena bastante interesante. Bueno amigos, el plan del telesférico se los súper recomiendo. Estuvo mejor que el castillo de Drácula, definitivamente. Pagué solamente 20 lei, que es la moneda local. O sea, son como 5 euros, si no estoy mal, más o menos así. Muy lindo, y sube uno al mirador, ve uno toda la ciudad y hay un bosque, y ahorita está todo lleno de nieve. Es increíble, miren ustedes cómo se ve lindo. Me siento como en Narnia. Bueno, eso sí les recomiendo que traigan zapatos adecuados porque es muy resbaloso. Yo ya me caí una vez. La gente, ustedes pueden ver, la gente no puede subir, la gente se cae. Pero está muy divertido, es como si fuera una pista de patinaje. Bienvenidos a Narnia. Yo ya estoy tan encharcado que, miren ya qué tan profunda está la nieve. Completamente enterrado. Amigos, este es uno de los lugares de esos que uno dice me quiero quedar, pero lamentablemente tengo que regresar a Bucarest, así que ya es hora de ir buscando el camino de regreso. Voy a tomar otra vez el tren de regreso porque tengo una hora para tomarlo, no quiero llegar tarde, pero de verdad que a ese lugar quiero volver. Miren ustedes, tan lindo. Incluso en winter es el mejor tiempo, yo creo, que para venir. Amigos, ya llegó la parte final del video. Ese fue mi recorrido por Rumanía. Vamos a estar acá otra temporada en Malta. Vamos a programar otro viaje muy próximamente. Y pues básicamente eso es lo que quería mostrarles, contarles que es muy fácil viajar desde Malta a muchos destinos, no solamente a este, sino muchos países, y que tú te sientas motivado, que des ese primer paso para venir a Malta. Acá hay muchas alternativas y muchas formas de viajar económicamente. Si ustedes se dan cuenta, gasté menos de 200 euros y acá el salario mínimo es alrededor de los 1000 euros o más. Entonces, ¿qué otro destino te ofrece esto? Digamos, poder uno viajar y cubrir los gastos con solamente un salario. Ir a otro país. A mí, al menos en Colombia, no me permitía con mi salario de un mes irme a un país y cubrir todos los gastos. Me tocaba ahorrar 6 meses o más para poder salir del país. Entonces, ven, acá solamente con un mes de trabajo se puede cubrir un viaje al exterior. Entonces, vean eso, que es muy positivo también acá sobre Malta. Bueno, ya no voy a hablar más. Amigos, nos vemos la próxima semana en un próximo video.